Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. En la saga del libro de Levítico que estamos leyendo, nos toca leer el capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo pequeño, como están soliendo ser los capítulos de Levítico. Levítico, el manual de los levitas. El capítulo 4, lo que hemos venido leyendo hasta ahora, es: los pecadores son perdonados mediante el sacrificio de animales sin defectos como ofrenda por el pecado. Estos son los holocaustos de expiación, ¿no es cierto? Por medio de estos sacrificios los sacerdotes hacen una ofrenda de expiación por los pecados del pueblo. Ahí está. Era la manera ritualística de limpiarse los pecados. Haciendo la previa acotación de que debían, no lo marqué acá, ¿no es cierto?, pero que debían estar al tanto de su pecado. Donde está que hubiere cometido el sacerdote ungido pecare, ofrecerá y traerá el becerro, y ningún sacerdote tomará alguno de los mandamientos. ¿Dónde está eso? Y tomará el becerro y los dos riñones de la manera en que se quita de la piel del becerro, al fin todo becerro. Y si la congregación pecare, el hierro estuviera oculto, luego que llegue a ser conocido el pecado que hayan cometido, una oportunidad para pedir perdón, ¿no es cierto? El sacerdote pondrá aquel, le quitará toda y hablará con becerro y sacará becerro. Y cuando un jefe haya pecado inadvertidamente, una vez que se le haga saber el pecado. Entonces hay una condición de saber aquello de lo que te estás arrepintiendo, y puedo asumir yo una obvia contrición, un obvio espíritu de pesar, remordimiento, de no querer volverlo a hacer, incluso de restitución al daño realizado o a quien haya dañado, ¿no es cierto? Estoy seguro que más adelante se nos va a hablar más de eso. ¿Okay? Entonces está describiendo las maneras, los mecanismos de los sacrificios, holocaustos, ¿okay? y de los holocaustos de expiación, para el perdón de los pecados, para recibir una redención, comprar con precio, para recibir una redención de la justicia en base vicaria por otro ente, en este caso el animal que carga con los pecados, en la imposición de manos que se indica que debe hacerse. Donde está, él traerá el becerro a la entrada del tabernáculo y pondrá su mano sobre su cabeza, y el becerro lo degollará. Ok, todo un mecanismo, y para diferentes tipos de personas, y en todos los casos se explica cómo se hace el degollamiento o el holocausto propiamente dicho, que es muy repetitivo, con poquísimas variaciones, y se requiere que conozca del pecado. Asumimos que requiera hacer un arrepentimiento del mismo, y el acto ritualístico, y entonces le será perdonado el pecado, le será perdonado, y será perdonado en todos los casos, ¿ok? Y obtendrán perdón. Eso habíamos marcado el capítulo anterior. Y ahora nos toca Levítico 5. Versículo 1. Y si alguna persona peca al oír la voz del juramento, y es testigo de lo que vio o supo, y no lo denuncia, llevará su culpa. Ok, no está hablando de la persona que peca, sino del testigo que vio a una persona pecar. Si alguna persona peca al oír la voz del juramento, si alguna persona peca y es testigo de lo que vio o supo y no lo denuncia, entonces es cómplice, llevará su culpa. Asimismo, la persona que haya tocado cualquier cosa inmunda. ¿Qué es eso? Persona que haya tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, aunque no lo sepa, será impura y será culpable. Aunque no lo sepa. ¿Okay? Ahora, esto de cosa inmunda nos abre una gama de preguntas, ¿no es cierto? Cosa inmunda, limpio o inmundo, sea cadáver de bestia inmunda. Eso quiere decir que hay cadáveres de bestias no inmundas o limpias. O cadáver de animal inmundo, o sea que hay animales limpios. O cadáver de reptil inmundo, o sea que hay reptiles limpios. Aunque no lo sepa, será impuro y será culpable. Hay que tener claro cuáles son estos animales impuros. Y estoy seguro que nos van a dar una lista completa, eventualmente. O si toca inmundicia humana, de cualquier inmundicia que sea.
que contamine y no se da cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Inmundicia humana. Eso incluye las heces, supongo. La sangre también. Acá dice que toca. Que contamine. El vómito también. En fin, ¿qué más? Inmundicia humana que contamine. También la persona que jure, pronunciando con sus labios hacer mal o bien, en cualquier cosa que el hombre diga ligeramente con juramento, sin darse cuenta, y después llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. El hecho de jurar, no importa si para hacer bien o mal. Te lo juro que esto, te lo juro que aquello. Jurar. Pronunciamiento con sus labios, hacer bien, hacer mal o bien, en cualquier cosa que el hombre diga ligeramente con juramento sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Ahora, todavía lo que nos dice es, llevará la culpa, ahí está, llevará la culpa, será culpable, ¿qué más? Será culpable. Pero todavía no nos dice cuál es el castigo. Y será que cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Números, el próximo libro, no es el próximo, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Sí, es el próximo libro. En el capítulo 5, versículos 6 al 10, habla de esto, confesará. Dice, habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometa alguno de los pecados que cometen los hombres, siendo así infiel a Jehová, aquella persona es culpable. Tal persona confesará el pecado que cometió y compensará su ofenda enteramente y añadirá sobre ello una quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Si es que es algo físico, lo robado es el único pecado cuantificable que se me ocurre, pero si es un pecado espiritual o emocional, ¿cómo añades hasta una quinta parte más? Y si aquella persona no tiene pariente al cual sea compensada la ofensa, se dará a Jehová la indemnización del agravio, entregándola al sacerdote, además del carnero de la expiación, con el cual habrá expiación por él. Estamos hablando de la expiación de estas culpabilidades va a ser por carnero, supongo. Y toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote será de éste, y lo santificado será del sacerdote, y lo santificado de cualquiera será del sacerdote. Asimismo, lo que cualquiera del sacerdote será de éste. Lo que cualquiera dé al sacerdote será del sacerdote. Bueno, eso ya nos desvía un poco la temática. Confesar. La confesión es parte importante del arrepentimiento, del pedir perdón. Es parte del reconocimiento del error que he cometido, del acto vil que he cometido. ¿No es cierto? Aunque dice en varias partes, si inadvertidamente, acá dice el testigo, y no lo supo, su cadáver bestia inmundicia contamine, y no se da cuenta que haya tocado cualquier cosa, aunque no lo sepa. ¿Ok? Vamos a marcar eso, ¿no? Que vio o supo y no lo denuncia. Carácter, ¿dónde está? Que vio o supo. Llevará su culpa a sí mismo la persona que no dice será bestia, aunque no lo sepa. ¿Ok? Sí. Quiero marcar más resaltado, aunque no lo sepa. Y aquí todo el mundo dice humana cualquiera y no se dé cuenta. También la persona que jure con su hermano bien cualquier cosa sin darse cuenta. Pero la otra condición es y después llega a saberlo, ¿no es cierto? Y después llega a saberlo. Acá no dice eso. Y después llega a saberlo, acá.
sin darse cuenta, pero después llegue a saberlo, será culpable. ¿Ok? Cuando peque en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Ok? Confesará. Confesará aquello en que pecó. Y entonces viene no es el castigo, sino el precio de limpiarte de tu pecado, cualquiera sea de estos, sea que no lo sepas, sea que no lo denuncias cuando lo ves a otro, sea que lo ignores, serás culpable. ¿Okay? Entonces, para limpiarte de ello, para su ofrenda por la culpa, traerá a Jehová por el pecado que haya cometido una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Supongo que de la manera como se explicó en el capítulo anterior. Y no se le alcanza, y si no le alcanza para un cordero, traerá a Jehová como ofrenda por la culpa que cometió 2 tórtolas o 2 pichones. Hablamos de eso un par de capítulos anteriores, los tipos de animales para ofrecerse, ¿no es cierto? Uno como ofrenda por el pecado y el otro para holocausto. 2 tórtolas o 2 pichones. Uno para el quemado del holocausto y otro para la ofrenda. El cual ritual práctico era diferente, ¿no es cierto? Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrenda por el pecado y desunirá la cabeza de su cuello, pero no la apartará del todo, solo un trac. Y rociará de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar, y lo que sobre de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Estoy seguro que las formas de a un lado, a los pies, alrededor, en el cuerno y todas estas cosas que se han venido diciendo tienen un significado simbólico. No lo conozco, y volverme un erudito en las prácticas antiguas, que tal vez algunas de esas prácticas siguen siendo vigentes para los que viven actualmente esta ley, aún en su forma, ¿no es cierto? 10. Y con el otro hará holocausto conforme al rito, y el sacerdote hará por él expiación por el pecado que cometió, y será perdonado. ¿Ok? Y será perdonado. Mas si no le alcanza para 2 tórtolas o 2 pichones, o sea, eres recontra pobre, el que pecó traerá como su ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina como ofrenda por el pecado. ¿Cuánto es una efa de flor de harina? No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es una ofrenda por el pecado. Entonces, la flor de harina que traían para holocausto con aceite y con incienso eran para alabanza, para gratitud. Mas cuando es para el pecado, para ofrenda por el pecado, ahí no les ponían aceite ni incienso, solo la flor de harina. Y es 1/10 de una efa, la 10ª parte de una efa. ¿Cuánto es eso? ¿Un puñado? ¿Cuánto es una efa? Y si preguntamos a nuestro asistente, pero tenemos que ver la escritura, ¿no es cierto? Esto de acá. A ver, la escritura dice, 2 puntos, comillas, cierra comillas. ¿Cuánto vale una efa en kilogramos? Ya. Una efa es una antigua medida de volumen utilizada en la Biblia equivalente a aproximadamente 22 litros. Ok. Para convertir eso en kilogramos necesitamos convertir el tipo de sustancia que se está midiendo. Claro, hablamos de la densidad, ¿no? Litros de agua y litros de mercurio es muy diferente peso en kilos. Entonces es una medida líquida, la efa. Qué raro porque la harina es sólida. En este caso se trata de harina cuya densidad es alrededor de 0.6 a 0.8 kilogramos por litro. Ahí está. Entonces digamos 0.7 kilos. 700 gramos cada litro de efa.
Entonces, tomando una densidad promedio 0.7, podemos distinguir que 15 kilos. 15.4 kilos. Digamos 15 kilos es una efa de harina. Y nos está pidiendo, una efa de flor de harina sería aproximadamente 15.4 kilos. Y nos está pidiendo la décima parte de una flor, de un efa. Entonces, de 15 kilos, la décima parte es 1,5 kilos. Es una bolsita así. Eso es todo. Si no puedes con animales grandes, si no puedes con tórtolas, entonces 1,5 kilos de harina de flor de harina, perdón. ¿Ok? Eso ya lo tenemos claro. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como ofrenda memorial, del 1,5 kilos, un puñado, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es ofrenda por el pecado. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y le será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote, como en la ofrenda de grano, igualito. Esto se refiere a algo que ya hemos leído. Bueno. Ok, ahora, ¿cuál es el fondo de esto? Si igual voy a ser perdonado, si entrego un ternero, con lo que vale un ternero, o una cabra, o qué otro animal dijo acá, un cordero, alcanza por un cordero, ¿dónde está? Pero el pecado, hembra, cordera, cabra, una hembra en los rebaños. Pero si no tengo, ok, 2 tortolitos o 2 pichones, pero si no tengo 1,5 kilos de 1,5 kilos de flor de harina, igual voy a ser perdonado. Entonces puedo tener todos los ganados que quiera, pero solo llevo 1,5 kilos, porque igual voy a ser perdonado. ¿Es justo o no es justo? ¿Se puede leer el corazón del hombre que piensa de esta manera? Podríamos decir avaricia, podríamos decir conveniencia, podríamos decir mentiroso. Se lee el corazón del hombre. Cuando estoy arrepentido de verdad, ¿sabes dónde vemos un arrepentimiento de verdad? Lo vemos en los niños pequeños. Definitivamente los niños pequeños son el ejemplo más claro de inocencia y pureza. No hay otra. Y cuando un niño se siente mal de haberle, no sé, hecho daño al otro niño, no tiene ningún reparo en ir a pedirle perdón. Y va y lo abraza. Y si el otro no quiere porque sigue ofendido, el arrepentido se siente muy triste. Y quiere hacer cualquier cosa. Le da juguetes, le dedica su tiempo, le soba la herida, no sé, todo lo que puede hacer. Pero si el niño arrepentido piensa, si le doy mi juguete, me va a perdonar. Pero si le doy una caricia, también me va a perdonar. Entonces mejor me quedo con mi juguete y le doy solo una caricia. ¿Piensan así los niños? No piensan así. Hablemos en forma genérica y promedio, que seguramente que hay casuísticas para todos los ejemplos, pero genéricamente no. Estoy tratando de usar un ejemplo de lo más limpio, puro e inocente. Entonces, la limpieza, pureza e inocencia no pierden validez cuando somos adultos. Es nuestra malicia y capacidad de raciocinio astuto el que nos lleva a maquinar ideas más convenientes. Y se ve el corazón del hombre en esas ideas. Entonces, si realmente estoy arrepentido, ¿por qué mezquino? En la mezquinación, si existe esa palabra, en el mezquineo, es donde se ve la real intención de mi corazón. Así de simple. Entonces, si tengo, doy. Si no tengo, doy lo que tengo. Y si no tengo nada, doy este mínimo. Me pido prestado, no sé. Pero teniendo y dar lo mínimo, habla más de ti que del ritual propiamente dicho. Porque el dicho dice, a ley dada, trampa hecha, ¿no es cierto? Entonces, ok, tenemos esta mente tan habilidosa para maquinar las vueltas
a la ley dada y sigo cumpliendo con la ley, pero la hago a mi conveniencia. Y eso no habla de la ley necesariamente, habla de mí. Sí. Bueno, pequeña acotación al respecto. Versículo 14. Habló Jehová a Moisés diciendo, otra vez, si alguna persona comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas de Jehová. En las cosas sagradas, todo lo anterior ha sido en las inmundicias, y ofrenda de culpa a Jehová, no alcanza. Bueno, en la primera sección ha sido en las inmundicias, que incluye animales y personas. Sí. En la siguiente parte está hablando de las cosas sagradas de Jehová. Peca inadvertidamente. Importante. Ya no sé qué color estábamos usando. Estábamos usando este, es rojo, ¿no? Este. Si alguna persona comete una falta y peca inadvertidamente en las cosas sagradas de Jehová, traerá a Jehová por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu valoración. Conforme a tu valoración. Qué interesante. En ciclos de plata según el ciclo del santuario, como ofrenda por la culpa. A ver, conforme, es decir, conforme a tu evaluación en pesas de plata. Pero no habla de una cantidad acá. Traerá a Jehová por su culpa un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu valoración. Un carnero sin defecto de los rebaños. No habla ni del primogénito, no habla ni del más grande, ni del más chiquito, habla del que conforme tú valores, según tu pecado. ¿No es cierto? Obviamente has pecado inadvertidamente y luego te enteras de tu pecado, o razonas y te das cuenta, o has sido llamada a tu atención, o como sea, ahora te das cuenta, sientes pesar, y según la valoración de tu pesar, valorarás el carnero de tu rebaño sin defecto que entregues. En ciclos de plata según el ciclo del santuario. Habíamos hablado de ciclos y de... Ay, se me olvidó la otra palabra, lo que valía 34 kilos. Talentos. Ciclos y talentos. Donde ciclo era 11 gramos, me parece, y talento era 34 kilos, más o menos. Lo vimos eso en algún capítulo al final de Éxodo, me parece. 16. Y hará restitución por aquello de las cosas santas que haya pecado. Ajá, lo que mencionaba, las partes de un arrepentimiento. Tiene que haber remordimiento, tiene que haber confesión, tiene que haber esa aceptación de que cometí pecado. Tiene que haber restitución. Aquí está hablando de la restitución. Hará restitución por aquello de las cosas santas en que haya pecado. Y añadirá a ello la quinta parte. Y la dará al sacerdote. Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa. Y será perdonado. ¿Okay? Finalmente, si una persona peca, no sé qué clase de pecados es ese en las cosas sagradas de Jehová. En las cosas, hablamos de los muebles y los ornamentos y los utensilios, o en los mandamientos, o en el comportamiento social. ¿De qué estamos hablando? En las cosas sagradas de Jehová. ¿Y cómo restituyo si no es algo material? No lo sé. Estoy seguro que hay manuales posteriormente escritos extensamente sobre cada una de estas posibilidades. 17. Finalmente, si una persona peca o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, o sea, todo ya incluye, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. ¿Ok? Aún sin hacerlo a sabiendas. Traerá pues al sacerdote como ofrenda por la culpa, obviamente una vez que se dé cuenta, una vez que sienta pesar, que lo confiese y que lo restituya, como ofrenda por la culpa ofrecerá al sacerdote según tú lo estimes. Le habla Jehová a Moisés. Oh, ¿verdad? Habló Jehová a Moisés. Entonces esto que dice conforme a tu valoración, no es la valoración del pecador, es la valoración de Moisés. Eso no había rescatado.
Ok, entonces aquí podríamos poner una nota diciendo peca inadvertidamente conforme a tu valoración, esta, y ponemos valoración según la valoración de Moisés o el líder asignado, que puede ser Aarón, supongo, más no la valoración del pecador arrepentido. Ya está. Entonces, ya. Entonces aquí quedó esa notita, ¿ya? ¿Dónde está? Será perdonado conforme a los rebaños. Aquí está la nota. Eso. La nota. Ahí queda. ¿Ok? ¿Esto es movible o no? No, no. Ya. Al final entonces está diciendo, sin defecto el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió, por ignorancia y le será perdonado. ¿Dónde está lo que nos dijo? Llevará su pecado, traerá pues al sacerdote como ofrenda por la culpa, según tú lo estimes, por la culpa según tú lo estimes. ¿Ok? Ofrenda por la culpa según tú lo estimes. Un carnero de los rebaños sin defecto, y el sacerdote le hará expiación por el pecado que cometió por ignorancia y le será perdonado. Ahora, conociendo la naturaleza humana, ¿cómo se presta todo esto a una corrupción convenenciosa, se dice, conveniente, según los oficiantes? Y si le doy al sacerdote, y si el sacerdote tiene algún resentimiento conmigo y me hace su valoración mucho más alta, y si le doy 2 para que, no sé, ¿te das cuenta cuánta potencialidad de manipulación individual tienen todos estos rituales? Esa ofrenda por la culpa ciertamente era culpable delante de Jehová. El que peca hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se deben hacer. Ciertamente es culpable delante de Jehová. Ahora, uno no es culpable en ignorancia. Y la ignorancia es cierta mientras sea cierta. O sea, yo no puedo mentirme a mí mismo. Yo puedo pretender que no sabía, por supuesto que puedo, pero a mí no me engaño. Yo sé. Entonces, cuando realmente no sé, algo o alguien me informa que he pecado. Me hace darme cuenta que he pecado. Entonces viene al reconocimiento, viene el resentimiento, el remordimiento. Al remordimiento viene la confesión. Y a la confesión viene la restitución. Y si no hay restitución, pues viene el ritual, con restitución o sin restitución. O sea, pudiéndose o no pudiéndose. Acá dice la quinta parte dará al sacerdote de lo pecado, pero si el pecado no es físico, entonces no sé cómo es esa quinta parte, pero entonces se pasa al ritual propiamente dicho, según lo descrito en todo esto y en capítulos anteriores. Entonces sí soy culpable, pero la culpabilidad es directamente relacionada al entendimiento, directamente relacionada al entendimiento. Mi hijo de 1 año y medio, 2 años, agarra la pistola que encontró en el cajón y jugando, pum, dispara y mató a su hermano, a su mamá. ¿Está mal matar? Sí. ¿Es culpable el niño? Sí, lo mató. ¿Pero es castigable? No es castigable mientras el niño no lo sepa. El niño no sabe qué pasó. Mamá, ¿por qué estás durmiendo? Está muerta. Mamá, ¿por qué estás durmiendo? El niño no sabe, no siente culpa. Es cuando sabe, va creciendo y entiende lo que hizo, entiende lo que pasó. Y ahora siento, y ahora me pesa, y ahora trato de confesarlo, y no puedo, y ¿cómo pago esto? En fin, un ejemplo demasiado dramático. Pero no hay culpabilidad en inocencia.
Y acá dice, aunque no lo sepa, lleva el pecado. Pero el juicio del pecado viene después que lo sepa. Y el saberlo lleva al reconocimiento, lleva al remordimiento, lleva a la confesión, a la restitución y entonces a pagar la ofrenda de expiación. La ofrenda por el pecado. Muy bien. Todo esto, todas estas prácticas rituales tienen su fondo simbólico en el acto expiatorio del perdón de nuestros pecados. Es así. Algunos prefieren circunscribirse en estas prácticas y nada más. Lo que viene después no importa. Esto es lo único que importa. Otros entienden que lo que viene después es consecuencia de esto, o que esto fue preparatorio para lo que viene después, siendo todo una prácticas simbólicas, alegóricas a la memoria de lo que viene, una expiación infinita. Y tenemos a Pablo y a Pedro hablando, a Juan también hablando en ocasiones en el Nuevo Testamento, de que ya no es necesario el holocausto de forma. Ahora lo que se requiere entregar en sacrificio es un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Y en aceptar la sangre expiatoria del Cordero de Dios que se inmoló inocentemente y sin mancha por nuestros pecados. En exactísima la misma referencia de forma que estos rituales. Había algo más que estaba pensando mencionar. El marco de la vida, ¿no es cierto? El símbolo de la sangre del Cordero primogénito, sin mancha, perfecto, que pusieron en el marco de las puertas, en el dintel de las puertas, en las casas de los israelitas en Egipto, durante la última, no se llama plaga, pero durante el último prodigio que eliminó a todos los primogénitos de Egipto, menos a los de Israel, porque pusieron la sangre del Cordero sin mancha en la puerta de sus vidas para que la misericordia, sean merecedores, no es la palabra, pero puedan clamar la misericordia del destructor. O sea, redimidos, ¿no? Muy bien, vamos a dejar aquí este capítulo 5, siempre buscando las alegorías del todo. ¿Okay? La Biblia empieza en Génesis 1, versículo 1 y termina en Apocalipsis capítulo 20, me parece que es el último capítulo. Hay muchas opiniones al respecto de que no, hasta aquí es buena, lo demás no. O que esta parte es buena, lo otro no. O que incluso dicen, no, la segunda parte es buena, la primera no. Y que las tergiversaciones, y que las traducciones, y que las manipulaciones, y los arranques, los apócrifos, y los diferentes personajes que han venido interviniendo. Y es verdad. Todo lo que dice es verdad. Ahora, ¿qué opción tengo yo? Yo, un simple, vulgar, mortal, común, promedio de todos. ¿Qué opción tengo yo de poder atinarle a la perfectamente correcta interpretación de toda esta colección de libros llamado Biblia, y que lo que ellos dicen, eso es lo correcto? O no, lo que ellos dicen es lo correcto, y dicen cosas opuestas entre unos y otros. O lo que aquel dice es lo correcto. Lamento decir que no hay una forma humana de poder saber cuál es la mejor aplicación, o la correcta aplicación, o la única aplicación. No tengo manera de saberlo por mí mismo, porque por mí mismo voy a conversar con otras personas que son otras personas como yo, estudiosos, no estudiosos, buenos, malos, lo que sea, son personas como yo, tan falibles como yo. Tendrán más palabras respecto a un tema y otros tendrán más palabras respecto al tema opuesto. La única alternativa es tener una relación con el Dios del cielo, aquel mismo Dios del que todas estas escrituras hablan. Todos estamos debatiendo por las mismas escrituras, que hablan del mismo Dios.
No, pero ¿qué significa esto? No, pero significa aquello. No, pero significa esto otro. Ok, ¿qué tal si Dios me dice? ¿Qué tal si le consulto a Dios? ¿Qué tal si establezco una relación con ese Dios mencionado en las Escrituras, desde 1 Génesis hasta Apocalipsis 20, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 20, el mismo Dios, le pregunto yo, simple, común, mortal, yo que Jehová o Dios, Dios de las Escrituras, me dice, pide y recibirás, toca y se te abrirá, busca y hallaréis. Dios es un Dios mentiroso, porque si fuera cierto, ¿lo he hecho? Entonces Dios no es un Dios mentiroso. Solo me falta a mí probar. Y probar, y probar, y probar. Y mira todas las condiciones que pone a las personas para que estén en el lado agradable de Dios. Es muchas condiciones. Impone un yo de tal calibre de deseo, bondad, inocencia, pureza de intención, de ganas de realmente establecer esa conexión, que cuando sea yo así, y permanezco y trato y continuamente trato de seguir siendo así, limpiarme, mi real intención, más que la aplicación de mi elección, mi real intención me va a establecer la conexión. Y es en esa conexión donde mi comunicación retorna con una comunicación, con múltiples comunicaciones, con sentimientos, con respuestas, con aprendizajes, con entendimientos. Y Dios me habla. Y bien podría escribir yo en mi diario, y Jehová me dijo. La gente pensará, ¿qué cosa está loco este hombre o esta persona? Porque piensan que Jehová bajó, se presentó, me tocó la puerta, vino en su túnica y corbata, túnica y barba, y me habló. ¿Qué cosa me creo yo? No, mejor que me guarden en un sanatorio. Pero si yo establezco esa conexión, ¿quién me va a decir que Dios no me habló? Y me pueden hundir, meter preso, difamar, matar, y aún así seguirá siendo cierto, porque yo sé. Eso es lo que necesitamos buscar. No hay otra forma de atinarle a la más correcta aplicación para mi vida, sino estableciendo una conexión con Dios para que Dios me guíe. Y la común excusa que escucho toda la vida es, no, yo y Dios estamos bien, y punto, no necesito nada más. Ya, entonces Dios es mentiroso, porque en todas las Escrituras se la pasa diciendo todo lo que más necesitas. No sirve de nada saber que hay un Dios y ya está. No sirve de mucho. Hay mucho más que se requiere de nosotros, que se requiere del que decida la decisión más elevada de todas, seguir a Dios. Y si es la más elevada, suele ser la más difícil. Es la mejor recompensada, eso sí. Conexión con Dios. Y entonces todo lo demás empezará a tomar forma delante de nuestros ojos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice. Creo que es Mateo 5, 31, 33, por ahí. Muy bien, paro aquí. Nos vemos entonces en el siguiente episodio. Sería Levítico 6, ¿no es cierto? Nos vemos en el siguiente capítulo.